El INE no se quedó con las ganas y terminó dando un golpe, un sablazo el día de ayer a la democracia. 37 candidaturas ganadas por magistrados fueron cepillados. Anularon pues 37 triunfos de un plumazo, sí. Mientras todos estamos distraídos con el tema de la cumbre, con la guerra en Irán, con todo lo que se está dando a nivel nacional, el huracán Eric, el INE se lanzó y anuló 37 triunfos electorales. Si bien no de ministros de la Corte, sí de los segundos, los magistrados. 37 habrían sido cepillados y van a quedar los segundos lugares que, pues curiosamente, muchos de ellos son gente de piña. Y vamos a empezar. El INE anula 37 triunfos de magistraturas por no cumplir con el requisito de promedio en licenciatura. Y es que, ojo, yo no estoy en desacuerdo que no se cumpla la ley. Al contrario, yo siempre voy a estar de acuerdo en que pues se aplique la ley a como se tiene que aplicar. Pero el tema del promedio es algo que se tuvo que haber revisado incluso desde antes. ¿Por qué vas a llevar a la boleta a un candidato que no cumplió con los requisitos? Esto no es culpa del candidato que se inscribió, es culpa del órgano electoral que no se dio cuenta, que no cumplía con los requisitos. ¿Por qué? Porque democráticamente ellos ya ganaron. El pueblo votó por ellos y ellos tendrían que ser magistrados. Si al INE se le pasó revisar este requisito o a quien sea que tenga que revisarlo, eso es bronca de ellos. El Consejo del INE declaró inelegibles a 37 personas que ya habían ganado la magistratura de circuito por no cumplir con el requisito legal de un 8 de promedio en licenciatura en los pasados comicios electorales. Pese a que los comités de evaluación los postularon, incumplieron dicho criterio. Los comités, los que llevan la invalidez de los triunfos. Ante esta situación, el Consejo General del INE decretó un receso a las 8:30 de la noche con el objetivo de identificar casos similares y analizar segundos lugares que ocuparían cargos vacantes, además de verificar si estas personas satisfacen los requisitos legales antes de la aprobación de su designación y otorgarles constancias de mayoría. Vamos a escuchar porque fue Humphrey, curiosamente, ¿no?, la que le dio el último voto para que se validara la elección de ministros. Pues ella misma, yo siempre lo he dicho, Humphrey es robalo, navega por aguas dulces y por aguas saladas, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Algo que en definitiva no puedo acompañar es la propuesta que se nos hace de modificar el requisito de tener 8 en la licenciatura. Sí, es un requisito establecido en la Constitución. Me parece absurdo que esté en la Constitución, pero así está establecido y es vigente. Y por tanto, a mí yo no puedo acompañar 3 casos: Joel Isaac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arbizu, que no cuentan con esta calificación. Asimismo, quiero precisar que para mí se tenía que acreditar el requisito de tener cuando menos 9 de promedio en las materias respectivas. En el caso no se acreditan 34 casos, ya los mandé a la Secretaría Ejecutiva y no acompaño, por supuesto, el otorgamiento de estas constancias de mayoría. Por lo que toca al tema de asignación paritaria, quiero reconocer el trabajo que se ha hecho por parte de este instituto, por parte también de la Secretaría Ejecutiva, de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. Me parece importante destacar que el documento base de las opiniones técnicas que nos presenta la Dirección Jurídica reconoce que como instituto tenemos la obligación de verificar el cumplimiento constitucional de la paridad, no solo en la postulación, sino también en la integración de los órganos. Pues así, ¿no? La propia Guadalupe Tadei confirma también la cepillada de estos personajes, de estos 30 y tantos casos. Vamos a verlo. No hay nada que vayamos a hacer que no tengamos competencia de ello. Ahorita lo que se está definiendo es que hay otros ganadores con la votación siguiente que deberán de formar parte de estas designaciones. Y es que la oposición no ha quitado el dedo del renglón, ¿eh? Yo le digo, finalmente el PRI ya boicoteó, ya presentó sus impugnaciones, pero el propio PAN también ha salido a echarle guerra a este caso.
asegurando que es terrible que el INE haya avalado elecciones con el 80% de los casos que coinciden con los acordeones. Para mí, la decisión del INE tenía que ver con qué tipo de elecciones queremos y toleramos e impulsamos en México. Y creo que esos 6 consejeros y consejeras, al ratificar algo tan evidentemente no democrático, le han hecho un profundo daño a México. Esa es mi opinión. Fíjate nada más. Y la presidenta primera vez que se vota la elección judicial, tendría que haber sido un mensaje de algo digno, pulcro, positivo, un avance, y es todo lo contrario. Yo no había visto una decisión 6-5 para declarar una validez de una elección nacional. Eso te habla de que hay un problema de fondo. Segundo, son muy buenos para manipular temas. Es que solo en el no sé cuánto por ciento de las casillas. No, si nadie quería anular por número de casillas. Esas casillas donde están diciendo es que solo el 0% es donde de plano ya es indefendible. O sea, ya no podías hacerte tonto. Más gente que el padrón. No, pues oye. Sí. Había boletas que las metieron así. O sea, pero sin doblar, y con la misma caligrafía. No, o sea, fraude burdo. No. Lo que estos consejeros de manera muy interesante están, los que impulsaban que no se declarara válido, están alegando es que la elección en su conjunto no defendió los principios democráticos. Y cómo no, si fíjate, en la de ministros, el 80% del resultado está pegado a uno de los tipos de acordeones que el INE detectó. Y es que no solo ellos, sino también han ejercido presión, pues el señor Salinas Pliego y sus medios de comunicación, que son los que más afectados van a salir, porque ya lo dijo ayer la propia Lenia, que van a revisar todos estos casos en pleno abierto para que ya no se vuelva a seguir trabajando en lo oscurito. México vive una tragedia por el golpe pesado técnico con el que el régimen de Morena está demoliendo al Poder Judicial. Hoy desde Palacio Nacional trataron de nueva cuenta de ocultar los hechos de esta acometida autoritaria. Y como acostumbran intentarlo hacerlo con palabras, con mentiras, pero la realidad es contundente. Bueno, intentándose burlar. Hoy incluso todavía mandan a Reinita a seguir echándole leña al fuego con esta elección que, señores, tiene 20 días que pasó. ¿De qué querías hablar? Pero breve. Sí, ya hice mi acordeón para que no... Bueno, una pregunta y ya vamos a hacer. La presidenta, es que con lo de la elección judicial, ahora que ya está lo de la validez. No, presidenta, es que es preocupante. Ahora que hemos estado escuchando cómo el INE ha estado, bueno, ya el domingo hicieron su validez y hubo seis consejeros que dijeron que debatieron principalmente sobre los acordeones, que fue una medida extendida, como un operativo a nivel nacional que podría haber incidido en la elección y provocar inequidad. Yo le pregunto a usted si usted sabe quién hizo los acordeones, de dónde vienen. A ver, por ejemplo, ¿quién votó de aquí? ¿Quién llevaba una lista de por quién votar? ¿Cuántos votos eran de las boletas? A ver, vamos a hacer la cuenta. En la primera eran 10. A ver si nos pueden decir cuántos cuadritos había que poner el número. Todo. Era 9. ¿Cuánto? 38. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Quién dice que llevó un acordeón para un... O sea, a ver, vamos a ver, allá atrás, ¿por qué llevabas una lista de... ¿O quién te hizo la lista? No, nadie, yo hice mis propias... Ay, espérame tantito, estoy conectada. Ya. Perdón, lo que yo hice fue meterme al INE a investigar, revisa, conoce y practica muchísima información, y yo lo hice como un mes antes. Todos los días me di a la tarea de revisar, analizar, y entonces empecé a compararlas. Hay una parte en donde dice las propuestas, empecé a comparar las propuestas y ya después hice mi lista. Llegué a votar, fui la primera de mi casilla, porque la abrieron tarde, pero me tardé como 27 minutos. Sí, no era tan sencillo, pero sí necesitabas llevar una hoja con tus datos, porque si no, mi memoria es muy mala. Pero había una liga de Conoce,
que si hubiéramos entrado, hubiéramos visto que la podíamos hacer con antelación y ese mismo programa te mandaba a imprimir. A ver, vamos a darle el micrófono a la Pero usted compañera. ¿sabe a quién se le ocurrió hacer los acordeones? Pues es que cada quien llevaba su lista de por quién votar. Pero había, pues, sí. de hecho hay porque eran 38 cargos, ¿no? Pero bueno, así siguen las cosas, ¿no? Con lo cual, pues sí, hay que tener mucho cuidado, hay que estar alertas, porque así como casi nos pasan la rata el domingo pasado tumbándonos pues sí, las elecciones a ministros de la Corte, pues así también puede suceder con varios, porque finalmente, recordemos, los ministros son importantísimos, pero los magistrados, los jueces de distrito, son los que van a estar en contacto directo con el pueblo y los que van a resolver el 99% de los casos. Muy pocos, el 1 o 2% de estos casos llegan a la Suprema Corte. La mayoría se quedan entre jueces, magistrados, con lo cual, pues sí, ahí es donde hay que tener mucho cuidado también, porque nos pueden colar a los jueces de piña. Amigos, con eso terminamos. No se vayan sin dejar su like, estamos al pendiente de sus comentarios y nos vemos en la próxima.